La lluvia no solo cayó, se sintió como si el cielo estuviera escupiendo sobre Camilla Sterling. De pie en el bordillo con una sola maleta maltratada, ella observó a su exmarido Richard envolver su brazo alrededor de su amante en la entrada de la mansión que él le había limpiado por 3 años. No vengas arrastrándote de vuelta cuando te mueras de hambre. Él rió, lanzando un billete de 10 dólares en un charco a sus pies. Su madre cacareó desde la ventana. Camila no recogió el dinero. Ella simplemente revisó su reloj. 3 segundos después, el suelo comenzó a temblar. No por un trueno, sino por una flota de 6 Rolls-Royce Phantoms negros mate doblando la esquina, cerrando toda la calle. El coche principal se detuvo y un hombre en un traje a medida salió, inclinándose bajo. Madame Vanderquilt. Él retumbó, silenciando la risa de Richard instantáneamente. Tu imperio está esperando. El aire acondicionado en la sala de conferencias de Carter, bajo y O'Malley, estaba ajustado a unos helados 65 grados, pero Richard Sterling estaba sudando. Él no estaba nervioso. Él estaba impaciente. Él golpeó su pluma estilográfica chapada en oro contra la mesa de caoba, el rítmico clic, 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 resonando como una cuenta regresiva. Frente a él se sentó Camila. Por 3 años ella había sido Camilla Sterling, la esposa tranquila y ratonil que usaba cardigans de ofertas y cocinaba pollo asado cada domingo para una suegra que abiertamente la despreciaba. Hoy ella se veía incluso más pequeña que lo usual. Ella estaba usando un gabán gris descolorido, su cabello recogido en un moño severo y sin estilo. Sus manos estaban dobladas en su regazo, inmóviles. Bueno, Richard espetó, revisando su Rolex. No tenemos todo el día, Camila. Los términos son más que generosos. $5,000 al mes por 6 meses. Eso es suficiente para conseguirte un apartamento estudio en la ciudad, o quizás un remolque de vuelta en cualquier pueblo sin importancia de donde te saqué. Junto a Richard, su madre, Beatrix Sterling, ajustó su collar de perlas. Su cara era una máscara de desdén altivo. Rick, eres demasiado amable. Ella se burló, su voz chirriante. Ella no trajo nada a este matrimonio, más que deuda y mal sentido de la moda. ¿Por qué le estamos dando pensión alimenticia en absoluto? No es como si ella contribuyera a la compañía. Mientras tú construías Sterling Tech, ¿ella qué era? Desempolvando. Camila no levantó la vista. Ella miró fijamente los papeles de divorcio frente a ella. El texto en negrita en la parte superior decía: disolución del matrimonio. Está bien, madre, dijo Richard, recostándose en su silla de cuero con una sonrisa. Considéralo un impuesto de caridad. Necesito que esto esté hecho hoy. Jessica y yo tenemos planes para el fin de semana. Ante la mención del nombre Jessica, los ojos de Camila parpadearon hacia arriba por primera vez. Eran de un azul helado llamativo, una característica que Richard una vez había afirmado amar, pero que ahora encontraba inquietantemente vacía. Jessica Price, dijo Camila suavemente. No fue una pregunta. Richard puso los ojos en blanco. Sí, Jessica. Una mujer que realmente entiende mi mundo. Una mujer con estatus, Camila. Alguien que pueda estar a mi lado en una gala y no parecer personal de catering. No actúes sorprendida. Lo sabes desde hace meses. Lo sabía, Camila admitió, su voz firme. Entonces firma los malditos papeles, Richard siseó, deslizando el documento más cerca de ella. Y recuerda el NDA. Hablas con la prensa sobre la familia, sobre el negocio o sobre Jessica, y te demandaré hasta que vivas en una caja de cartón. Camila metió la mano en su bolso. Beatriz se tensó, quizás esperando un arma o una revelación dramática de fotos. En cambio,
Camila sacó un bolígrafo de plástico barato. Ella no discutió por más dinero. Ella no gritó sobre los 3 años de abuso emocional, el aislamiento, o las noches que pasó sola mientras Richard trabajaba hasta tarde con Jessica. Ella simplemente pasó a la última página y firmó Camila. Solo Camila. Ella ya había quitado a Sterling. Chica inteligente. Beatriz se burló. Al menos ella sabe su lugar. El abogado, señor Carter, miró a Camila con un destello de lástima. Él había visto muchas esposas descartadas en esta habitación, pero pocas que se rindieran tan completamente. Señora, señorita Camila, ¿está segura de que no quiere revisar la división de bienes? Bajo la ley estatal, usted podría tener derecho a una porción del valor de apreciación de la casa conyugal. No quiero la casa, Camila interrumpió, su voz clara. No quiero el dinero tampoco. Richard rió, un sonido áspero y ladrante. No intentes hacerte la mártir ahora. Toma el dinero. Lo necesitarás para la compra. Quédatelo, Camila dijo, poniéndose de pie. Ella era más alta de lo que recordaban. O quizás ella solo estaba de pie más recta. Solo quiero una cosa. Oh, aquí vamos. Beatriz gimió. Las joyas, el coche, el gato, dijo Camila. Barnaby, el callejero que acogí el invierno pasado. Richard la miró como si estuviera loca, la cosa sarnosa con una oreja. Tómalo. Iba a hacer que el jardinero lo ahogara de todos modos. Camila se estremeció, el único signo de emoción que había mostrado toda la mañana. Ella recogió su copia de los papeles, los dobló cuidadosamente y los puso en su bolso. Todo lo demás, Camila dijo, mirando a Richard directamente a los ojos, puedes quedártelo. Lo vas a necesitar más que yo. Richard golpeó su mano sobre la mesa. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Es eso una amenaza? Es una predicción, Camila dijo con calma. Ella se giró hacia la puerta. Tienes 2 horas para desalojar las instalaciones, Richard le gritó, su cara rechinando. Si no estás fuera de la propiedad para el mediodía, llamaré a la policía para que te expulsen por allanamiento de morada. Camila no miró atrás. Mientras ella caminaba por el largo pasillo de mármol del bufete de abogados, sacó su teléfono de su bolsillo. Era un modelo antiguo con una pantalla rota. Ella marcó un número que no había llamado en 3 años. Sonó una vez. Está hecho, ella susurró al auricular. Inicia el protocolo 0. Una voz grave y áspera al otro lado respondió inmediatamente. Recibido, señorita Vanderquilt. El convoy está en ruta. ETA, 45 minutos. Camila colgó y entró al ascensor. Mientras las puertas se cerraban, enterrando su reflejo en acero, la esposa ratonil murió y los aires comenzaron a despertar. La propiedad Sterling estaba ubicada en el prestigioso distrito de Highland Park de Dallas. Una extensa mansión moctuda rodeada de setos de 10 pies y puertas de hierro forjado. Era un símbolo de nuevo dinero, ruidosa, cara y carente de historia. Camila se movió por el dormitorio principal con eficiencia mecánica. Ella no empacó ropa. Los vestidos de diseñador que Richard la había forzado a usar. Cosas Gordy destinadas a mostrar su riqueza permanecieron en sus perchas. Ella no tomó las joyas, ni siquiera el anillo de bodas de diamantes. Ella lo dejó en la mesita de noche junto a una botella de whisky medio vacía. Ella empacó solo una pequeña bolsa de lona con unas pocas camisetas gastadas, un par de jeans y un viejo diario encuadernado en cuero. Ella bajó a la cocina, recogió el transportador de viaje que contenía a Barnaby el gato y se dirigió a la puerta principal. Ella llegó 10 minutos antes de su fecha límite. Mientras ella pisaba el gran porche, un Ferrari rojo brillante rugió por el camino de entrada,
rociando grava sobre el césped prístino. Frenó chirriando detrás de Richard Silver Bentley. La puerta se abrió y Jessica Price salió. Ella era deslumbrante de una manera depredadora, cabello rubio soplado a la perfección, usando un traje blanco Chanel que costaba más que la pensión alimenticia teórica de Camila por un año. Ella se quitó sus gafas de sol, sus ojos escaneando a Camila con divertido desprecio. ¿Te vas tan pronto? Jessica gorjeó, apoyándose en el capó del Ferrari. Esperaba ayudarte a empacar. Necesito despejar el espacio del armario. Richard me prometió una renovación. El coche de Richard llegó segundos después. Él saltó, luciendo energizado por el divorcio, eufórico por su propia libertad percibida. Él trotó hacia Jessica, plantando un beso en su mejilla justo frente a Camila. ¿Ya se fue ella? Richard le preguntó a Jessica, actuando como si Camila no estuviera de pie a 5 pies de distancia. Solo diciendo sus adioses, Jessica se rió. Ella miró la bolsa de lona de Camila y el transportador de gatos. Eso es todo. Eso es todo lo que tienes para mostrar por 3 años de matrimonio. Dios, Rick, ella realmente era patética. Te lo dije, Richard se burló. Ella era un caso de caridad. La encontré de camarera en un restaurante en Oklahoma. Pensé que podría refinarla. Pero no puedes pulir un ladrillo. Camila descendió las escaleras. Ella se detuvo en el escalón inferior, mirando a la pareja. El cielo se había vuelto de un púrpura oscuro, magullado. El trueno retumbó en la distancia, bajo y amenazante. Richard, Camila dijo. Su voz no era fuerte, pero cortó el aire húmedo. ¿Qué? Él ladró, girándose hacia ella, suplicando un paseo. La parada de autobús está a 2 millas por la carretera. Mejor empieza a caminar antes de que la tormenta golpee. Solo quería agradecerte, Camila dijo. Richard parpadeó, confundido. Jessica soltó una risa aguda. Ella te está agradeciendo por dejarla. Eso es rico. Gracias por mostrarme exactamente quién eres, Camila continuó, ignorando a Jessica. Y por mostrarme que ya no necesito esconderme. ¿Esconderme? Richard se burló. Eras un ama de casa, Camila. No escondiste nada excepto quizás unas pocas libras debajo de esos suéteres holgados. Sal de aquí. Me estás deprimiendo. Él hizo un movimiento de errar con su mano. Vamos, vete. Camila apretó su agarre en el transportador de gatos y pasó junto a ellos. Ella caminó por el largo camino de entrada, pasando la fuente que Richard había instalado el mes pasado, pasando las cámaras de seguridad que habían observado cada uno de sus movimientos. Ella llegó a las enormes puertas de hierro. Estaban abiertas. Ella pisó la acera pública justo cuando las nubes se abrieron. Comenzó como una llovizna, luego rápidamente escaló a un aguacero torrencial. En segundos, el gabán de Camila estaba empapado, su cabello pegado a su cara. Ella parecía la imagen de la miseria, una mujer descartada de pie sola al lado de la carretera en una tormenta. Desde la seguridad del porche cubierto, Richard y Jessica observaron. Richard sacó su teléfono. Esto no tiene precio. Él rió tomando una foto de la figura solitaria de Camila contra la lluvia. Voy a enviar esto a mamá. Leyenda. El día de la basura llegó temprano. Jessica se inclinó hacia él. Eres terrible. Me encanta. Ella está esperando un Uber. Richard se burló. Ella probablemente ni siquiera puede pagar el precio de la tarifa dinámica. Mírala, solo de pie ahí. Camila no estaba revisando una aplicación de viajes compartidos. Ella estaba mirando la hora en su reloj. Eran las 12:08 p.m. Exactamente. 3, 2, 1, ella susurró. Al principio, era solo una vibración en el pavimento,
un zumbido bajo que creció hasta convertirse en un rugido. Richard frunció el ceño, bajando su teléfono. ¿Qué es ese ruido? Doblando la esquina de la sinuosa calle residencial, los faros perforaron la lluvia. Eran cegadoramente brillantes, haces de xenón de alta intensidad. Un enorme SUV negro, un Cadillac Escalade con blindaje reforzado giró en la curva. Luego otro, luego un elegante Rolls-Royce Phantom negro mate. Luego 3 SUV más. Era una caravana, un convoy de nivel presidencial moviéndose con precisión agresiva. ¿Qué demonios? Richard murmuró, bajando del porche. ¿Está el gobernador en la ciudad? ¿Por qué vienen por nuestra calle? El convoy no pasó. El SUV principal viró bruscamente, bloqueando la carretera a la izquierda. El SUV trasero bloqueó la carretera a la derecha. El Rolls-Royce se deslizó silenciosamente hasta detenerse justo delante de donde Camila estaba de pie. La mera presencia de los vehículos era intimidante. Estos no eran solo coches caros, eran transportes blindados. Llevaban pequeñas banderas en los guardabarros, un escudo de un león dorado sosteniendo una llave. La cara de Richard palideció. Ese es el escudo Vanderquilt. ¿Quién? Jessica preguntó, su voz temblando ligeramente. Los Vanderquilt. Richard susurró, el miedo arrastrándose en su tono. Dinero viejo, no como nosotros. Dinero real. Ellos poseen la mitad de las líneas navieras de Europa y la mayoría de las patentes tecnológicas que usamos en Sterling Tech. ¿Qué están haciendo aquí? La puerta trasera del Rolls-Royce se abrió, pero antes de que el pasajero emergiera, un hombre del asiento del pasajero delantero saltó. Él era un gigante, fácilmente de 6'5", sosteniendo un enorme paraguas negro. Él se movió con velocidad similar a un borrón, posicionando el paraguas sobre Camila antes de que una sola gota de lluvia pudiera golpearla de nuevo. Él se inclinó. No fue un asentimiento educado, fue una reverencia de servidumbre profunda y diferencial. Mis disculpas por el retraso, señora, el hombre dijo, su voz retumbando sobre el sonido de la lluvia. La carretera de peaje TFIC fue inaceptable. Hemos adquirido la autoridad de la autopista de peaje para asegurar que no vuelva a suceder. Camila le entregó el transportador de gatos. Idealmente, Silas, está el jet listo, cargado de combustible y esperando. Señora, su padre está ansioso por informarle. Richard tropezó por el camino de entrada, la lluvia empapando su camisa cara instantáneamente. Oye, espera un minuto. Él gritó, impulsado por una mezcla de confusión e indignación. ¿Qué está pasando, Camila? Silas, el guardaespaldas, se giró. Él no habló. Él simplemente miró a Richard. La mirada era tan fría, tan completamente desprovista de humanidad que Richard se detuvo en seco a 10 pies de distancia. Camila se giró lentamente. Ella miró a Richard, luego a Jessica, quien se encogía en el porche. Camila se estiró y sacó las horquillas de su cabello. Sus mechones mojados y oscuros cayeron por su espalda. Ella se quitó sus gafas y las tiró a la cuneta. Su postura cambió. La postura encorvada se había ido. En su lugar había una gracia imperiosa, regia, aterradora. ¿Quién? ¿Quién eres tú? Richard tartamudeó. Camila sonrió. No fue una sonrisa agradable. Pasaste 3 años llamándome una nadie, Richard. Ella dijo, su voz resonando sin esfuerzo sobre la tormenta. Tenías razón. Camila Sterling era una nadie. Ella nunca existió. Ella caminó hacia la puerta abierta del Rolls-Royce. Mi nombre, ella dijo, mirando por encima de su hombro, es Camila Vanderquilt, y acabas de cometer el error más grande de tu vida. Ella se deslizó al interior de cuero,
Silas cerró la puerta de golpe. El convoy se alejó, los neumáticos agarrándose al asfalto mojado, dejando a Richard Sterling de pie bajo la lluvia, empapado, confundido, y de repente sintiéndose muy, muy pequeño. El interior del Rolls-Royce Phantom era un santuario de silencio. Mientras la pesada puerta se cerraba, el sonido de la tormenta y los gritos frenéticos de Richard fueron instantáneamente cortados. El mundo exterior era gris y caótico, pero dentro el aire estaba perfumado con sándalo y cuero envejecido. La temperatura era de perfecto 68 grados. Camila se recostó en el asiento de masaje profundo. Por 3 años, ella se había sentado en sofás abultados, conducido un sedán de 10 años con la calefacción rota, y dormido en un colchón que le causaba dolor de espalda. Su cuerpo se relajó instintivamente en el lujo en el que había nacido. Una memoria muscular que ella había suprimido por el bien de un amor que resultó ser una mentira. Silas se sentó en el asiento del pasajero delantero, observándola a través del espejo retrovisor con intensidad protectora. Él no habló inmediatamente. Él conocía el protocolo. Él esperó hasta que Camila exhaló un largo aliento tembloroso. Sus ojos se cerraron, sus manos temblando ligeramente en su regazo. El champán está frío. Señora, Silas dijo suavemente. Don Periño de 1959, su favorito. Camila abrió sus ojos. Ella miró la copa de cristal apoyada en el soporte. Ella lo alcanzó, sus dedos rozando el frío cristal. Ella no bebió. Ella solo lo sostuvo, anclándose. Conécteme con el presidente, ella dijo. Su voz ya no era el suave susurro apologético de Camilla Sterling. Era baja, resonante y desprovista de vacilación. Él ya está en la línea segura, Silas respondió. Él tocó una consola en el salpicadero. Una pantalla descendió del techo del coche. La imagen parpadeó por un momento antes de resolverse en el rostro de un hombre mayor, sentado en una biblioteca que parecía más un museo. Arthur Vanderquilt, el patriarca de una dinastía que rivalizaba con naciones en PIB, miró a su hija. Su rostro era un mapa de líneas duras y decisiones implacables, pero sus ojos sostenían un atisbo de alivio. Camila, Arthur dijo. Él no preguntó cómo estaba ella. Él no ofreció simpatía. Los Vanderquilt no trataban con simpatía. Ellos trataban con evaluaciones. ¿El experimento ha concluido? Concluido, Camila confirmó. Ella tomó un sorbo de champán. Sabía ahogar. La hipótesis era incorrecta. Una vida normal no engendra humildad en otros. Engendra desprecio. Arthur asintió lentamente. Te lo advertí. Quería saber si un hombre podría amarte por ti, no por los miles de millones adjuntos a tu nombre. Encontraste un hombre que no tenía nada, asumiendo que apreciaría todo. En cambio, encontraste un parásito. Él no era solo un parásito. Padre, Camila dijo, mirando por la ventana tintada mientras el convoy se incorporaba a la carretera de acceso privado para el aeropuerto Dallas Love Field. Él era cruel. Él tomó mi silencio por debilidad. Él tomó mi amabilidad por estupidez. ¿Y ahora? Arthur preguntó. ¿Ahora? Camila dijo, su agarre en el vaso apretándose. He terminado de ser amable. El convoy atravesó las puertas de seguridad del aeródromo, saltándose las terminales comerciales por completo. Ellos condujeron directamente a la pista donde esperaba un enorme avión. No era un Gulfstream o Learjet estándar, era un Boeing 787 Dreamliner personalizado pintado en azul medianoche con el escudo del león dorado en la cola. El Titán. Mientras el coche se detenía, Camila miró la pantalla una última vez. Padre,
Inicia la adquisición de los prestamistas secundarios que poseen la deuda de Sterling Tech. Quiero una auditoría completa de su cadena de suministro para la mañana. Y congela los activos de la empresa fantasma que Richard usa para ocultar sus gastos de negocios para sus amantes. Arthur sonrió, una rara expresión similar a la de un tiburón. El equipo legal ha estado en espera por 48 horas. Ya somos dueños del banco que tiene su hipoteca. Solo estábamos esperando tu señal. Quémalo, Camila susurró. Quémalo todo, pero hazlo lentamente. Quiero que él sienta el calor antes de que vea el fuego. Bienvenida de nuevo, querida, Arthur dijo, y la pantalla se puso negra. Silas abrió la puerta del coche. La lluvia había parado, reemplazada por una niebla húmeda y pesada. Camila salió a la pista. Una tripulación de vuelo de 6 personas estaba de pie en posición de firmes en la base de las escaleras, cabezas inclinadas. «Bienvenida a casa, señorita Vanderquilt», el capitán dijo. Camila subió las escaleras, el clic de sus tacones en el metal resonando como disparos. Ella se detuvo en la cima y miró hacia el horizonte de la ciudad, una mancha gris en la distancia. En algún lugar en esa mancha estaba la casa que ella había fregado de rodillas. En algún lugar había un hombre riéndose de su foto, pensando que había ganado. Ella entró al avión, la puerta se cerró herméticamente. Ella fue directamente a la suite principal en la parte trasera del avión, una habitación más grande que el apartamento estudio con el que Richard se había burlado de ella. Ella entró al vestidor, quitándose la ropa barata y húmeda que había usado como Camilla Sterling. Ella dejó que el gabán gris cayera al suelo en un montón. Ella se duchó, frotando el olor a serrín de pino y detergente barato de su piel. Cuando ella salió, se vistió con una bata de seda que costaba más que el coche de Richard. Ella se sentó en su tocador, mirando su reflejo. Por 3 años, ella no había usado maquillaje, recogido su cabello y se había hecho pequeña. Ahora ella comenzó a aplicar su pintura de guerra, un delineador alado afilado, un lápiz labial rojo sangre intenso. Ella cepilló su cabello hasta que brilló como obsidiana. Barnaby, el gato de una oreja, ya estaba acurrucado en una almohada de terciopelo en la cama, comiendo de un tazón de porcelana lleno con salmón fresco. Camila lo acarició suavemente. «Vamos a estar bien, Barnaby», ella murmuró. «Pero ellos no lo están». Silas golpeó el marco de la puerta. «Señora, estamos en el aire. Llegaremos a Nueva York en 3 horas. Hay una cosa más. Habla». «El señor Sterling publicó la foto», Silas dijo, extendiendo una tableta en sus redes sociales. «Y su madre ha dado una declaración a un blog de chismes local llamándote una estafadora cazafortunas». Camila tomó la tableta. Ella vio la foto de sí misma de pie bajo la lluvia luciendo patética. La leyenda decía: «Normalmente dono mi ropa vieja a la caridad. Hoy simplemente eché a toda la persona». Nuevos comienzos por Felicia. Tenía 400 me gusta. La mayoría eran de sus empleados Psychopathic. Camila no se enojó. Ella sintió una calma fría y clínica invadirla. «¿Somos dueños de la plataforma que aloja este blog?», Camila preguntó. «Somos dueños de la empresa matriz que aloja la granja de servidores», Silas aclaró. «Déjalo puesto», Camila dijo, devolviendo la tableta. «Que el mundo lo vea. Quiero que haya un registro de su arrogancia. Hará que su caída sea mucho más entretenida de ver». Ella se giró de nuevo a la ventana, observando las nubes pasar rápidamente. Ella recogió una pesada carpeta grabada en oro del escritorio. La portada decía: «Proyecto Sterling, fase de desmantelamiento». Ella lo abrió. El silencio en la mansión Sterling era sofocante.
Había pasado 1 hora desde que el convoy había desaparecido. Richard Sterling se sentó en el sofá de cuero blanco de gran tamaño en la sala de estar, una toalla drapeada alrededor de sus hombros. Él estaba temblando, pero no por el frío. Él estaba mirando la pared, su mente intentando reiniciar, incapaz de procesar los datos que acababa de recibir. Beatrice Sterling estaba paseando de un lado a otro sobre la alfombra persa, sus tacones hundiéndose en la tela. Ella sostenía un vaso de cereza en una mano temblorosa. «Es una acrobacia», Beatrice declaró, su voz estridente. «Tiene que ser. Ella contrató actores. Eso es todo. Ella gastó los ahorros que había sacado del dinero de la compra y contrató unas pocas limusinas para ponernos celosos. Es patético, de verdad». Jessica Price estaba menos convencida. Ella estaba sentada en el brazo del sofá, deslizando furiosamente en su teléfono. Su rostro, normalmente perfectamente compuesto, estaba pálido. «Richard», Jessica dijo, su voz tensa, «¿viste las matrículas?» «¿Qué?», Richard espetó, mirando hacia arriba. «¿A quién le importan las matrículas?» «Eran matrículas diplomáticas». «Rick», Jessica dijo, girando la pantalla del teléfono hacia él. «Y ese escudo, el león y la llave. Lo acabo de buscar en Google. Es un logo, Jess. Cualquiera puede hacer un logo». «Este no», ella susurró. «Pertenece al consorcio Global Vanderquilt. Ellos son Rick. Ellos son la firma de capital privado más grande del hemisferio occidental. Ellos poseen Aerogen, Vanderquilt Shipping, North Atlantic Bank. Ellos incluso tienen una participación mayoritaria en la compañía que fabrica tus microchips». Richard le arrebató el teléfono. Él miró fijamente la página de Wikipedia. La familia Vanderquilt, una de las familias más ricas y recluidas del mundo. Patriarca actual Arthur Vanderquilt. Alma Iris. Camilla Elizabeth Vanderquilt. Paradero desconocido desde 2023. 2023. El año en que Richard había conocido a Camilla en ese restaurante en Oklahoma. Ella le había dicho que era una fugitiva de un mal hogar de acogida. Él le había creído porque su ropa estaba harapienta y ella parecía hambrienta. «No», Richard murmuró, sacudiendo su cabeza. «No. No, es imposible. Ella fregó la madre de mi inodoro. Ella te dejó gritarle por cocinar el asado poco hecho. ¿Por qué una multimillonaria haría eso?» Beatrice dejó de pasear. El color se drenó de su rostro mientras la realización la golpeaba. «Una prueba», ella respiró. «Es como esos cuentos de hadas. La princesa se viste como una campesina para encontrar un pretendiente que la ame por su corazón». Ella miró a su hijo con horror. «Y tú la trataste como basura. Yo la traté como una esposa». Richard gritó, poniéndose de pie. Le di un techo sobre su cabeza. «Tú la engañaste». Jessica señaló, su voz subiendo abiertamente. «Y tú simplemente la echaste a una tormenta con 10. Tú estabas justo ahí conmigo», Richard le gritó. «Porque pensé que era una nadie». Jessica chilló de vuelta. «No sabía que estaba burlándome de la mujer que podía comprar todo mi árbol genealógico». El teléfono fijo en la mesa auxiliar de mármol comenzó a sonar. Fue un sonido áspero y discordante en la habitación de la tienda. Richard lo miró fijamente. Pocas personas llamaban al teléfono fijo. Era principalmente para emergencias de negocios. Él caminó y lo levantó. «Hola, señor Richard Sterling». Una voz al otro lado habló. Era fresca, profesional y aterradoramente educada. «Sí. ¿Quién es este?» «Este es el señor Henderson de First Horizon Bank. Estoy llamando con respecto a sus líneas de crédito comerciales
y la hipoteca sobre la propiedad de Highland Park. Richard exhaló un aliento. Mira, Henderson, si esto es sobre el cargo por mora de la tarjeta corporativa, mi contador lo está manejando, señor Sterling. Hace 10 minutos, First Horizon ha sido adquirido por una sociedad de cartera. Bajo las nuevas políticas de evaluación de riesgos de la dirección, se nos ha instruido llamar a todos los préstamos de alto riesgo inmediatamente. Richard se congeló. ¿Llamar? No puedes hacer eso. Tengo términos de 30 años. Revise la cláusula 14b de su contrato, señor. La cláusula de cambio de dirección. Tenemos derecho a exigir el reembolso total del principal si la propiedad del banco cambia. Usted debe 4.222 millones en la casa y 12 millones en el préstamo de expansión de Sterling Tech. No tengo 16 millones en efectivo líquido, Richard gritó. Sabes que mis activos están inmovilizados en inventario. Entonces comenzaremos los procedimientos de ejecución hipotecaria sobre la vivienda y la incautación de activos comerciales a las 9:30 a.m. de mañana. Henderson dijo, que tenga un día agradable, señor Sterling. La línea se cortó. Richard dejó caer el teléfono. Golpeó ruidosamente sobre la mesa. ¿Qué? Beatriz preguntó, agarrándose sus perlas. ¿Qué es? El banco. Richard susurró, sus ojos abiertos de pánico. Están pidiendo los préstamos. Todos ellos. Mañana. Antes de que Beatrix pudiera gritar, el teléfono móvil de Richard zumbó. Luego el teléfono de Jessica zumbó. Richard miró su pantalla. Era un mensaje de texto de su director de operaciones, COO. Mensaje. Rick, tenemos un problema. Los camiones de suministro de Taiwán simplemente se dieron la vuelta. La compañía naviera dice que nuestro contrato es nulo. Han sido incluidos en la lista negra. No podemos conseguir los chips para el nuevo lanzamiento. La producción está parada. ¿Los chips? Richard jadeó. Las líneas navieras. Jessica levantó la vista de su teléfono, su rostro ceniciento. Rick, mi papá acaba de enviarme un mensaje de texto. Él está en la junta directiva del club de campo. No me importa el juego de golf de tu papá. Jessica, él dice que ha sido vetado. Prohibición de por vida por conducta impropia de un caballero. Están quitando tu placa del vestuario ahora mismo. Estaba sucediendo. No fue una erosión lenta. Fue un deslizamiento de tierra. Beatriz se hundió en el sofá, derramando su jerez. Ella nos está borrando. Ella gimió. Ella no solo se está yendo, Richard. Ella nos está borrando. Richard pasó una mano por su cabello, tirando de las raíces. Su arrogancia se estaba resquebrajando, revelando al chico aterrorizado debajo. Él paseó por la habitación, la energía maníaca tomando el control. Ok, cálmate. Podemos arreglar esto. Es solo negocios. La llamaré. Me disculparé. Ella me amaba. Ella pasó 3 años atendiéndome mano y pie. No apagas eso en un día. Él buscó a tientas su teléfono, desplazándose por sus contactos para encontrar esposa. Él marcó. El número al que ha llamado no está en servicio. Él marcó de nuevo. Mismo resultado. Ella lo cambió. Él escupió. Ok, iré a ella. ¿A dónde fue ese coche? El aeropuerto. Ella probablemente está regresando a donde sea que vivan los Vanderquilt. Nueva York, Londres. No puedes ir a ella, Jessica dijo, retrocediendo de él. Ella miró a Richard como si fuera un contagio. Rick, si ella puede comprar tu banco en 1 hora, ¿qué crees que hará si apareces en su puerta? Tengo que intentarlo, Richard gritó. Sterling Tech es mi vida. Esta casa es mi vida. Bueno, no es mía, Jessica dijo fríamente.
Ella agarró su bolso. ¿Qué estás haciendo? Richard preguntó. Me voy, Jessica dijo. No me hundo con este barco. Yo salía con un CEO exitoso, no con un perdedor en bancarrota que enfadó a la mujer más poderosa del país. Jessica, Richard suplicó, extendiendo la mano hacia su brazo. Ella le dio una bofetada en la mano. No me toques y borra mi número. No quiero ser nombrada en la demanda. Ella salió por la puerta principal, el clic de sus tacones resonando de la misma manera que los de Camila, pero sin la gracia. Richard se paró en el centro de su sala de estar. La lluvia afuera había comenzado de nuevo, golpeando contra las ventanas como 1000 dedos pidiendo entrar. Beatriz comenzó a sollozar. Vamos a ser pobres, Richard. No puedo ser pobre. Soy demasiado vieja para ser pobre. Richard miró fijamente los papeles de divorcio todavía sobre la mesa de café. Él miró la firma en la última página. Camila. No fue una firma, fue una orden de muerte. Y lo peor era que él sabía en lo más profundo de su estómago que esta era solo la primera hora. El sol de la mañana golpeó la fachada de cristal de Sterling Tech con una ironía que Richard Sterling no podía apreciar. Usualmente la vista de su sede, un edificio elegante de 6 pisos en el corredor tecnológico, lo llenaba con un sentido de logro divino. Hoy parecía una lápida. Richard estacionó su Bentley plateado en el lugar marcado CEO. Él notó inmediatamente que el espacio junto al suyo, usualmente reservado para el CFO, estaba vacío. De hecho, el estacionamiento ejecutivo estaba inquietantemente desolado. Él ajustó su corbata en el espejo retrovisor. Él lucía demacrado. Las bolsas debajo de sus ojos eran moretones morado oscuro, un recuerdo de una noche sin dormir pasada paseando por el piso, mientras Beatriz lloraba por la posible pérdida de su estatus en el club de campo. Él había intentado afeitarse, pero su mano había temblado, dejando una pequeña muesca en su mandíbula que escocía en el aire seco. «Compórtate», él siseó a su reflejo. «Eres Richard Sterling. Tú construiste esto. Ella es solo una chica que tuvo suerte con su ADN». Él agarró su maletín y marchó hacia las puertas automáticas de cristal. Él necesitaba proyectar poder. Si él lucía débil, los tiburones lo rodearían. Él alcanzó la manija de la puerta, pero los sensores no se activaron. Las puertas permanecieron cerradas. Frunciendo el ceño, sacó su tarjeta llave de su bolsillo y la golpeó contra el lector. Bip, bip, acceso denegado. Ridículo, él murmuró. Él la golpeó de nuevo. Acceso denegado. Él golpeó el cristal. Dentro, la recepción estaba atendida por personal con aspecto frenético. Chloe, la recepcionista, quien usualmente lo saludaba con una sonrisa coqueta y un café con leche caliente, levantó la vista. Ella lo vio. Su cara palideció. En lugar de dejarlo entrar, ella cogió su teléfono y susurró algo urgentemente. Un momento después, la puerta lateral se abrió. No era Chloe. Era Paulson, el jefe de seguridad, un hombre que Richard había contratado hace 5 años. «Paulson, el sistema está fallando». Richard espetó, dando un paso adelante. «Abre las puertas principales y ponte a esto inmediatamente». Son no se movió. Él se paró en la entrada, su enorme complexión bloqueando la entrada. Él lucía incómodo, cambiando su peso de un pie a otro. «Señor Sterling, no puedo dejarlo entrar». Richard se detuvo. «Disculpe. ¿Sabes quién firma tus cheques, Paulson?» «Esa es la cosa, señor», Paulson dijo, su voz baja. «Usted no. Ya no. ¿De qué estás hablando?» La Junta convocó una reunión de emergencia a las 6:08 a.m. Son explicó, mirando al suelo.
Ellos invocaron la cláusula de turpitud moral en su contrato, citando el daño reputacional de Internet, señor, y la inestabilidad financiera causada por los préstamos solicitados. ¿Internet? Richard sintió que el mundo se inclinaba. ¿Qué pasa con Internet? Paulson suspiró y sacó su teléfono. Él dudó, luego giró la pantalla hacia Richard. Era un video de TikTok. Tenía 12 millones de vistas. Era un montaje. Comenzó con la foto de Richard, la que él había tomado de Camila bajo la lluvia. La leyenda que él escribió, el día de la basura llegó temprano, estaba resaltada en rojo neón. Luego se cortó a un clip de una cámara de tráfico que alguien había filtrado. Mostró el convoy, el Rolls Royce deteniéndose, el guardaespaldas haciendo una reverencia, el poder puro e innegable de la llegada de los Vanderquilt. Luego vino el comentario. Una joven con cabello azul estaba hablando a la cámara. Así que, déjenme entender esto. Este tipo, el CEO de la marca económica Sterling Tech, echa a Camila Vanderquilt. La Camila Vanderquilt, la mujer cuya familia literalmente inventó la logística de envío que él usa para mover su producto. Él trató a una multimillonaria, una IAS, como una sirvienta por 3 años. Damas y caballeros, les presento el mayor error en la historia humana. Equipo Camila, boicot a Sterling. Richard miró fijamente la pantalla. Los comentarios se desplazaban tan rápido que eran un borrón. Imagina equivocarte tanto con la bolsa. Acabo de cancelar mi suscripción a Sterling. Espero que le gusten los fideos Ramen. Votaron para removerlo, señor. Paulson dijo suavemente, cogiendo el teléfono de vuelta. Efectivo inmediatamente. Sus códigos de acceso han sido borrados. Están empacando sus efectos personales en una caja ahora. Se lo traerán. ¡Soy el fundador!, Richard gritó, su voz resquebrajándose. No pueden despedirme de mi propia compañía. Pueden cuando ya no posees la participación mayoritaria. Una voz femenina nítida interrumpió. Richard miró más allá de Paulson. Caminando por el vestíbulo estaba una mujer en un traje azul marino elegante. Él la reconoció. Era Elena Vance, una tiburón corporativa de Nueva York, conocida por desmantelar compañías por partes. ¿Quién eres?, Richard exigió. Soy la CEO interina nombrada por el nuevo accionista mayoritario, Elena dijo, deteniéndose de forma segura detrás del cristal. Vanderquilt Global adquirió el 51% de las acciones en circulación de Sterling Tech en el comercio premercado esta mañana. Les costó calderilla. Realmente, el precio de las acciones se desplomó de la noche a la mañana gracias a tu presencia en redes sociales. Richard sintió la bilis subir por su garganta. Camila, ella no solo lo había demandado, ella lo había comprado. Quiero hablar con ella, Richard dijo, presionando su mano contra el cristal. Dile que necesito hablar con ella. Elena rió. Fue un sonido seco, humilde. Señor Sterling, la señorita Vanderquilt está actualmente en reuniones con el primer ministro de Japón con respecto a las rutas comerciales. Ella no tiene tiempo para un gerente de nivel medio despedido. Elena hizo una señal a Paulson. Escóltelo fuera de la propiedad, Paulson. Si regresa, llama a la policía. Elena se dio la vuelta y se marchó, desapareciendo en el ascensor que llevaba a su oficina. Paulson dio un paso adelante. Por favor, señor, no me haga hacer esto. Richard retrocedió. Él miró el edificio una última vez. Él vio caras pegadas a las ventanas en los pisos superiores. Sus empleados, la gente a la que había aterrorizado, pagado mal y alardeado, lo estaban observando. Él se giró y corrió. Él se metió en su Bentley, sus manos temblando tan fuerte que se le cayeron las llaves en el asfalto.
Él se apresuró a cogerlas, rascando el caro llavero de cuero. Mientras salía a toda velocidad del estacionamiento, su teléfono zumbó. Era una notificación de su compañía de tarjeta de crédito. ¡Alerta! Transacción denegada en Starbucks. Razón: cuenta congelada. Él golpeó el volante gritando hasta que su garganta estuvo ronca. Él estaba atrapado en una pesadilla de su propia creación, y la arquitecta de su destrucción era la mujer que solía frotarle los pies después del trabajo. 5 días después, el silencio en la mansión Sterling era peor que los gritos. La casa estaba oscura. Richard había apagado las luces para ahorrar electricidad, un hábito por el que una vez se había burlado de Camila. Beatrice estaba en su habitación, negándose a salir. Ella había intentado ir al supermercado hace 2 días, pero su tarjeta había sido denegada y una cajera la había reconocido de las noticias. ¿No es usted la señora que llamó a Los Aires una cazafortunas? La chica había preguntado lo suficientemente alto para que toda la fila oyera. Beatriz había huido, dejando su carrito atrás. Richard se sentó en la isla de la cocina mirando un portátil que había logrado mantener oculto del equipo de incautación de bienes. Él estaba bebiendo vodka barato de un vaso de plástico. Él lucía irreconocible. Él no se había afeitado en una semana. Su camisa estaba manchada. La arrogancia que había definido su rostro fue reemplazada por una mirada hueca y frenética. Él estaba actualizando la página web de Dallas Socialite. Evento de la temporada, la gala del solsticio de invierno de la Fundación Vanderquilt. Era esta noche. El artículo lo describía como una asamblea de la élite mundial. Reyes, reinas, magnates de la tecnología y dinastías de dinero antiguo descendían sobre el Hotel Winslow Palace en el centro. El propósito de la gala era desvelar la nueva dirección del imperio Vanderquilt, y la anfitriona era Camila. Richard hizo zoom en la foto que acompañaba el artículo. Era una foto de paparazzi de Camila entrando al hotel más temprano ese día. Ella usaba gafas de sol grandes y una bufanda, pero la forma en que se comportaba, barbilla en alto, hombros hacia atrás, era magnética. «Tengo que ir», Richard susurró. Él se puso de pie, balanceándose ligeramente. El alcohol zumbaba en su cabeza, alimentando una ilusión que había estado creciendo por días. Ella no me odia, él se dijo a sí mismo. Ella está haciendo esto para enseñarme una lección. Ella quiere que yo luche por ella. Eso es lo que las mujeres quieren, ¿verdad? El gran gesto. Si aparezco, si demuestro que estoy dispuesto a humillarme para recuperarla, ella detendrá esto. Era la lógica de un narcisista desesperado. Pero era el único salvavidas que tenía. Él fue a su armario. La mayoría de sus trajes se habían ido, incautados por los acreedores o vendidos por Beatrice en línea por dinero rápido. Pero escondido en la parte trasera en una bolsa de ropa que había olvidado estaba su smoking. Estaba un poco ajustado y olía a naftalina, pero era de etiqueta. Él se vistió con energía frenética. Él se slicked su cabello grasiento hacia atrás. Él encontró un par de gemelos en un cajón, oro falso, pero pasarían con poca luz. Él no tenía coche. El Bentley había sido embargado ayer. Una grúa lo había arrastrado mientras él observaba desde la ventana. Él llamó a un taxi. Le quedaban 40 AUD en efectivo, el dinero que había encontrado en el bolsillo de un abrigo. El Hotel Winslow Palace era una fortaleza de luz. Luces de búsqueda barrían el cielo. Una alfombra roja se extendía desde el bordillo, flanqueada por cuerdas de terciopelo y cientos de espectadores gritando, esperando ver a una celebridad. Richard salió del taxi a una cuadra de distancia. Él no podía dejar que lo vieran llegando en un taxi amarillo. Él caminó el resto del camino, el viento frío mordiendo a través de su fina chaqueta de smoking.
En la entrada, la seguridad era más estricta que en el Pentágono. Hombres corpulentos con auriculares revisaban las invitaciones con escáneres UV. El corazón de Richard golpeaba contra sus costillas. Él no tenía una invitación. Él caminó hasta la entrada lateral cerca de los camiones de catering. Él vio a un grupo de camareros fumando junto al muelle de carga. Él esperó hasta que apagaron sus cigarrillos y volvieron a entrar. Él atrapó la pesada puerta de metal antes de que se cerrara de golpe. Él se deslizó en la cocina. El calor lo golpeó instantáneamente, oliendo a aceite de trufa y pato asado. Él mantuvo su cabeza baja, caminando rápidamente, pretendiendo pertenecer. Él agarró una bandeja de copas de champán vacías de un mostrador para parecer ocupado. Él navegó el laberinto de pasillos hasta que oyó el zumbido de la conversación y el tintineo de los vasos. Él empujó a través de un conjunto de puertas dobles y entró al salón de baile. Era impresionante. El techo estaba cubierto con seda blanca y miles de cristales colgantes que atrapaban la luz como lluvia helada. Los centros de mesa eran arreglos imponentes de orquídeas blancas y ramas plateadas. La habitación olía a perfume caro y dinero. Richard dejó la bandeja sobre una mesa auxiliar y se mezcló con la multitud. Él se sintió pequeño. Todos aquí lucían pulcros, brillando con salud y riqueza. Él se sintió sucio, como una mancha en una pintura prístina. Él escaneó la habitación. Él vio al gobernador de Texas riendo con una estrella de cine. Él vio al CEO de su mayor competidor, estrechando manos con un príncipe saudita. Y luego la habitación se quedó en silencio. Las luces se atenuaron. Un foco de luz iluminó la gran escalera al final del salón de baile. Damas y caballeros, una voz anunció por los altavoces. La presidenta de la Fundación Vanderquilt, señorita Camila Vanderquilt. Richard dejó de respirar. Camila apareció en la cima de las escaleras. Ella vestía un vestido de oro líquido. Se ceñía a su figura, cayendo al suelo en una piscina brillante. Su cabello estaba suelto, una cascada oscura sobre sus hombros. Alrededor de su cuello reposaba un collar de zafiros y diamantes que parecía lo suficientemente pesado como para aplastar a una mujer menor. Ella no se parecía a la Camila que él conocía. La Camila que él conocía era suave, flexible, deseosa de complacer. Esta mujer era una estatua que cobraba vida, hermosa, fría y aterradora. Ella descendió las escaleras lentamente. El aplauso fue educado, contenido y profundamente respetuoso. Richard comenzó a abrirse paso entre la multitud. Camila. Él susurró, pero su voz fue tragada por la música que comenzó a sonar. Él se abrió paso a codazos junto a un senador. Él pisó la cola del vestido de una duquesa. No le importaba. Él tenía que llegar a ella. Camila llegó al pie de las escaleras. Un hombre dio un paso adelante para ofrecerle su brazo. Esta vez no era un guardaespaldas. Era un hombre que Richard reconoció de revistas de negocios. Julian Thorpe, un magnate naviero europeo. Joven, guapo, y valía 10 veces lo que Richard había valido en su apogeo. Camila sonrió a Julian. Fue una sonrisa genuina. Los celos, calientes e irracionales, explotaron en el pecho de Richard. ¡Camila!, él gritó, rompiendo el decoro. Él se lanzó fuera de la multitud, tropezando en el espacio abierto de la pista de baile. La música vaciló, las cabezas se giraron. Un jadeo colectivo se extendió por la habitación. Richard se quedó allí jadeando, su esmoquín arrugado, su cabello deshaciéndose. Él parecía un hombre loco. Camila se detuvo. Ella se giró lentamente para enfrentarlo.
Julian se puso delante de ella protectoramente, pero Camila le puso una mano en el brazo para detenerlo. Ella miró a Richard. Su expresión no cambió. Sin ira, sin miedo, solo una curiosidad suave y distante, como si estuviera mirando un insecto que no podía identificar del todo. Richard, ella dijo. Su voz fue amplificada por la acústica de la habitación, clara y tranquila. Estás traspasando. Yo necesitaba verte. Richard tartamudeó, caminando hacia adelante. Dos guardias de seguridad comenzaron a lanzarse hacia él, pero Camila levantó una mano. Ellos se congelaron. Necesito hablar contigo, Camila. Por favor, solo 5 minutos. Tuviste 3 años, Richard. Camila dijo. Los pasaste hablándome, no conmigo. Cometí un error, Richard lloró, las lágrimas picándole los ojos. Él cayó de rodillas. Un murmullo colectivo de asombro recorrió la multitud. Richard Sterling de rodillas, suplicando. Fui un idiota. No sabía quién eras. Lo siento. Por favor, cariño, lo siento. Retira los bancos. Retira los abogados. Te amo. Él extendió una mano hacia ella. Camila miró su mano extendida. Luego ella miró a la multitud. Ella vio los teléfonos grabando. Ella vio el juicio en sus ojos. Ella dio un paso más cerca, pero no tomó su mano. Ella se inclinó lo suficiente para que su voz llegara solo a él y a la primera fila de espectadores. Tú no me amas, Richard, ella dijo suavemente. Tú amas el acceso que podría haberte dado. Tú amas el dinero que llevo alrededor de mi cuello. No estás llorando porque me perdiste a mí. Estás llorando porque perdiste. Eso no es verdad. Sí lo es, ella dijo, enderezándose. Me dijiste una vez que yo era una nadie. Tenías razón. Camilla Sterling era una ficción. Pero Camilla Vanderquilt, ella no tiene tiempo para casos de caridad. Ella se giró hacia los guardias de seguridad. Silas, ella dijo. Silas se materializó de las sombras, luciendo como una montaña en un esmoquín. Saca la basura, Camila dijo. Silas agarró a Richard por la parte de atrás de su cuello. Richard pataleó y gritó. Camila, Camila, no puedes hacer esto. Soy tu esposo. Ex marido, ella corrigió, sin mirar atrás. Ella tomó el brazo de Julian. ¿Bailamos? La orquesta comenzó un vals. Mientras Richard era arrastrado fuera del salón de baile, gritando y pataleando, lo último que vio fue a Camilla Vanderquilt girando en los brazos de otro hombre, su vestido dorado captando la luz, brillando como el sol. Él había intentado desafiar con la mirada y perdió. Las pesadas puertas se cerraron de golpe, cortando su vista para siempre. 6 meses después, el olor a grasa quemada era el único perfume que Richard Sterling conocía. Él estaba de pie detrás del mostrador del local de Salzburg, un restaurante de carretera en las afueras de Oklahoma City. Irónicamente, solo a unas pocas millas de donde él había encontrado por primera vez a Camila. Él no era el gerente. Él ni siquiera era el chef principal. Él era el cocinero de línea de relevo, usando un delantal blanco manchado, raspando queso ennegrecido de la plancha. Sus activos habían sido liquidados. La casa había desaparecido, comprada por un magnate de la tecnología de Silicon Valley. El Bentley fue subastado para pagar sus honorarios legales. Beatrice había sido trasladada a una residencia de vida asistida subvencionada por el Estado, donde pasaba sus días quejándose a enfermeras que no les importaba su antiguo estatus social. Jessica Price se había casado con un magnate petrolero de 70 años 3 semanas después de la ruptura. Richard se limpió la frente con un trapo grasiento. El restaurante estaba silencioso, salvo por el zumbido del refrigerador y la pequeña televisión montada en la esquina. «Oye, Rick»,
El gerente gritó desde la parte de atrás. «¡Sube el volumen! Esta es la gran conferencia de prensa». Richard levantó la vista. En la pantalla, el logo de Vanderquilt Sterling Industries parpadeó. Él se estremeció al oír el nombre. Ella había mantenido su nombre en la compañía, pero solo como un trofeo de su conquista. Camila apareció en la pantalla. Ella lucía radiante, sentada junto a Julian Thorpe, su nuevo prometido. Pero no fue un anuncio de boda. Fue un lanzamiento de producto. «Damas y caballeros», Camila dijo, su voz segura y cálida. «Hoy estamos revolucionando el sector energético. Estamos desvelando el procesador EcoAcore, un microchip que reduce el consumo de energía de los centros de datos en un 40%. Richard se congeló. El EcoCore. «El diseño de este chip», Camila continuó, sonriendo a la cámara, «me vino durante un periodo muy tranquilo, muy solitario de mi vida. Pasé 3 años dibujándolo en servilletas y en diarios, intentando resolver el problema de la dispersión del calor. La cámara hizo zoom en una pantalla detrás de ella. Mostró los planos originales. Eran bocetos dibujados a mano de un circuito complejo en capas. Richard dejó caer su espátula. Golpeó ruidosamente en el suelo. Él conocía esos bocetos. Hace 3 años, Camila había entrado en su oficina en casa, sus ojos brillantes, sosteniendo una pila de papeles. «Richard, mira, tuve una idea para el problema de sobrecalentamiento que estás teniendo con los servidores», ella había dicho. Él recordó su respuesta. Él se había reído. Él había tomado el papel, lo usó para limpiar una mancha de café de su escritorio de caoba y lo tiró a la basura. «Quédate con la ropa, Camila. Deja la ingeniería a los hombres». Él miró fijamente la televisión, su aliento atascándose en su garganta. Él no solo había tirado una multimillonaria a un ICE. Él no solo había tirado una esposa amorosa. Él había tirado la misma invención que habría salvado su compañía. Él había sostenido el billete ganador de lotería en su mano, lo usó como un trapo y lo descartó. Esta patente, el reportero en la voz en off de la TV dijo, se estima que vale 12,000 millones. Richard cayó hacia atrás contra el mostrador, deslizándose hasta que golpeó el sucio suelo del linóleo. Él enterró su cara en sus manos. La ironía no era solo cruel, era absoluta. La puerta del restaurante se abrió. La campana tintineó. Un hombre en traje entró. Era el señor Henderson, el banquero que había ejecutado su hipoteca. Él miró alrededor del restaurante destartalado, vio a Richard en el suelo y se acercó a él. «Señor Sterling». Richard levantó la vista, ojos rojos. «¿Qué? ¿Quieres el delantal también?» «No», Henderson dijo. Él colocó un sobre grueso en el mostrador. «La señorita Vanderquilt me pidió que entregara esto. Ella sabía que usted estaría aquí». Richard abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja de papel y un cheque. El cheque era por 10 days. La nota estaba escrita a mano en cursiva elegante para el taxi. De vuelta a la realidad. Camila. Richard miró los 10 days, la cantidad exacta que él había tirado en el charco a sus pies el día que ella se fue. Él comenzó a reír. Fue un sonido roto y sibilante que hizo que los otros clientes miraran hacia otro lado nerviosamente. Él rió hasta que las lágrimas vinieron, calientes y punzantes, lavando lo último de su orgullo mientras los créditos pasaban en la pantalla encima de él. Entonces, ¿cuál es la verdadera tragedia de Richard Sterling? No fue que él perdió su dinero. Es que él pasó 3 años buscando tesoros por todo el mundo, desesperado por estatus y validación, mientras el diamante más valioso de todos dormía justo a su lado cada noche. Él estaba tan cegado por lo que pensaba que el poder se veía,
ruidoso, llamativo y arrogante, que no pudo reconocerlo cuando era silencioso, amable y paciente. Camila no lo destruyó. Ella simplemente lo dejó destruirse a sí mismo, dándole exactamente lo que él pidió: una vida sin ella. Si disfrutaste esta historia de karma y venganza definitiva, asegúrate de aplastar ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer. ¿Qué habrías hecho si fueras Camila? ¿Le habrías dado los 10 o lo habrías dejado sin nada? Hazme saber en los comentarios abajo. Y si quieres más historias sobre la justicia servida fría, dale a ese botón de suscribirse y toca la campana de notificación para que nunca te pierdas un video. Gracias por mirar y recuerda, ten cuidado a quien pisas hoy. Podrían ser el que conduce el Rolls Royce mañana. Nos vemos en el próximo.